Muy buenos días con todos, gracias por conectarse a esta transmisión. En este tiempo estamos aprendiendo muchas de las cosas que Dios hace para sanar a su pueblo, para liberarlo, para darle la identidad que siempre Dios quiso que tuviera, para poder establecer en nuestros corazones un nombre que no sea borrado ni por circunstancias de miedo, ni por amenazas, ni por ataques, ni por difamación o por maldiciones que pudiéramos recibir. A lo largo de toda nuestra vida, si nos remontamos a los primeros años de nuestra vida, vamos a ver episodios buenos, episodios trágicos, algunos malos, cosas que se fueron marcando y grabando dentro de nuestra alma. Si nos remontamos aún mucho tiempo más atrás, habrá toda la historia de nuestra familia y muchos ciclos que significaron ciclos de maldición, ciclos de violencia, ciclos de desgracia, ciclos en donde se marcaron ciertos temperamentos, ciertas prácticas, cierta forma de pensar, cierta característica que identifica por completo a una familia. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando lo reconocemos, cuando aceptamos el pago que Cristo pagó por nosotros, entonces empieza a haber una ruptura dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que más allá de solo la salvación, que es de por sí un milagro gigantesco, también Dios quiere que nuestra vida pueda crecer en otras dimensiones, que no solo estamos aquí para ser bendecidos, llegar un día a una iglesia o ir de domingo a domingo, sino para poder bendecir también toda nuestra familia. Algo que ocurre cuando va a haber un mover de bendición en la familia, en medio de una persona que se decide conocer seriamente a Dios, es una inmediata oposición. Decía Jesús: yo no he venido a traer paz, he venido a traer división en muchos casos. Entonces, en los hogares, cuando una persona empieza a tomar en serio a Dios, generalmente la misma familia es la que en un inicio se encarga de oponerse. Pero revisando la palabra entendemos de que no son las personas, no es su papá, no es su mamá, no es su hermano, sino que son espíritus, que son potestades, son gobernantes espirituales que buscan abortar las promesas de Dios dentro de su vida, dentro de su familia. Esto nos lleva a un capítulo en la palabra, un pasaje bíblico que nos muestra a grandes rasgos mucho del proceso que una persona escogida por Dios puede vivir. Estamos en 1 Reyes capítulo 19. En el versículo 1 dice: Elías huye a Horeb. El profeta Elías, en unos capítulos anteriores, en unas páginas más atrás de la Biblia, vemos a Elías manifestando la gloria de Dios. Vemos a Elías combatiendo a profetas que eran de Baal. Vemos a un Elías totalmente confiado y con fe de que todas las cosas que él estaba haciendo eran cosas que, por más que desafíen la lógica, eran cosas respaldadas por Dios. Pero en el capítulo 19 vemos una faceta de Elías que, si lo analizamos muy bien, se parece mucho a lo que podemos vivir en este tiempo. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas de Baal que habían muerto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Vemos a un profeta Elías bastante diferente al que podríamos encontrar en los capítulos anteriores. Aquí un Elías que recibió una amenaza de una reina, una amenaza que le llegó y le carcomió los huesos inmediatamente, provocó que el profeta Elías se viera angustiado, se viera en persecución, amenazado y huyendo, y tanto así deseando morir. Decía: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. En este momento Elías no solo reniega de su situación, sino
que también desconoce la identidad que delante de Dios él estaba recibiendo. En una forma de ver podríamos entender de que también está intentando identificarse con el pecado de sus padres y solamente echarse al abandono. En el 5 dice: echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Esto es tremendo porque el profeta Elías se echó a dormir y en un momento un ángel apareció y le preparó comida. Él se despertó, vio todo eso y estaba tan metido quizás en la ansiedad que no se dio cuenta del milagro sobrenatural que había pasado. Dice entonces, él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba tan lejos de lo que Dios quería hacer en su corazón, en su vida, que no se sorprendió que había una vasija, no se sorprendió que había comida, no se sorprendió que había todo eso justo al lado suyo. El versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremendo la comida del reino de los cielos. Lo hizo caminar por más de un mes hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho. El 9 dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Más adelante en esta conversación que el profeta Elías tiene con Dios, Dios le revela que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo han besado. Aquí hay varias facetas que son muy identificables con nuestro propio proceder, con nuestro propio carácter. Momentos de ansiedad en donde inmediatamente dudamos de los milagros que Dios hizo posiblemente el día de ayer, de los milagros que Dios quiere hacer en ese momento y hasta de los milagros que Dios está haciendo justamente en ese instante. Uno de los temas más buscados en este último tiempo es cómo salir de la depresión o cómo la depresión afecta a muchas personas. Y la depresión se la puede reducir en la renuncia de la identidad de una persona. Una persona puede pasar por momentos de profunda tristeza, por perder confianza, por haber sido traicionado, por haber sido atacado. Pero en lo espiritual nos damos cuenta que es un ataque masivo hacia el propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Quizás nosotros no lo veamos, posiblemente nos veamos con personas con muchas o pocas posibilidades económicas, físicas, intelectuales, pero la realidad espiritual es de que Dios ha destinado un propósito de gloria para nuestra vida. Quizás ya Dios nos los dijo, pero hemos llegado en ese punto en donde todos estos ataques espirituales que el diablo ha lanzado contra nosotros han buscado despojar de nuestra identidad. En lo que leemos, el profeta Elías, siendo el profeta Elías, viendo incluso ángeles
recibiendo palabra de Dios, siendo alimentados directamente por ángeles, él pensaba de que mayor era la amenaza que estaba recibiendo. Esta reina Jezabel lo amenazó, simplemente envió un mensaje e inmediatamente todo el proceso, todos los milagros, toda la gloria que había recibido parecían insignificantes ante esta amenaza. Sea el temperamento que tengamos, hay que, más allá de creer en nosotros, creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Si tenemos que repetir, como veíamos recientemente en la iglesia, en el ayuno que tuvimos, si necesitamos repetir la palabra, debemos repetirla hasta que nuestra propia alma pueda grabar el contenido de lo que Dios dijo acerca de nosotros. Tenemos que entender que si tenemos ataques y grandes ataques, esos ataques son proporcionales al llamado poderoso que Dios ha hecho en nuestra vida. Le quiero compartir un pequeño fragmento de un libro que estamos leyendo, que dice así: nosotros estamos percibiendo tiempos de ataques, tiempos de combate espiritual, y necesitamos ser fuertes y firmes para discernir esta presión. Ataques y resistencia que tienen que ver con rebelión de espíritus, que tratan de entristecer, de hacer sufrir y llorar a personas con llamado eterno. Esto es sacado del libro del apóstol Marcelino Sofo, La rebelión de los espíritus. Recuerde que usted y yo tenemos un diseño de guerra, y ese diseño de guerra solo es funcional cuando estamos dentro de la presencia de nuestro Padre. No dejemos de buscarlo, no dejemos de orar y no dejemos de examinarnos para que Dios siga sanando y siga trabajando dentro de nuestra vida. No existe ningún tipo de maldición que sea más fuerte que la palabra de Dios. No existe ningún ataque que sea más fuerte que la sangre de Cristo que ya se derramó, que ya se dio por nosotros. Lo bendigo en este día y que este tiempo sea un tiempo de bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad.